Ya, ok. Les decía que el día de ayer estábamos hablando acerca de la conciencia y cómo esa conciencia bien informada nos va a ayudar a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿de acuerdo? De esa manera nosotros vamos a poder tomar buenas decisiones. Ahora, cuando empecemos a tomar buenas decisiones, nuestras decisiones repetidas, ¿no es cierto?, van a transformarse en hábitos. Y uno de los grandes problemas entre los jóvenes es que no han construido hábitos sólidamente fuertes y constructivos para su vida. Quizás muchos tienen hábitos, ustedes pueden ver aquí todos los hábitos que pueden haber, ¿no? Algún vicio, el celular, los videojuegos. La palabra de Dios, ¿no es cierto? Puede ser un buen hábito. Eh, una dieta poco saludable, el hacer deporte también, el gastar dinero en cosas que son correctas o no, son hábitos que nosotros vamos formando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es eso de un hábito? A discreción, señor Anderson, para usted, ¿qué es un hábito? Hábito, como su palabra mismo lo dice, es algo que hacemos habitualmente, o sea, todos los días. Eso, Ya, pastor, es algo que es parte de nosotros, en pocas palabras. muy bien, gracias Anderson. Señor Yamatumbi, cuéntenos, para usted, ¿qué es un hábito? Algo que hacemos cuando queremos. Ya, muy bien, sí, implica nuestra conciencia, ¿no es cierto? Nuestra voluntad, hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y vamos con el último señor Domínguez. Cuénteme para usted qué es un hábito. O ya se fue otra vez el señor Domínguez. No, ahí está. No, Diga, un señor hábito Domínguez. es hacer lo que te gusta. Ya, muy bien, así con ese ánimo, chéverísimo. Vamos ahí. Van a copiar, les sugiero que copien este pequeño concepto, ¿no es cierto?, de lo que es un hábito. Es un modo especial de proceder o conducirse, adquirido ¿por qué? Por repetición de esos mismos actos. Ya, les voy a dar un minutito para que puedan copiar ese concepto. Es un modo especial de proceder o de conducirse adquirido por repetición de los mismos actos. ¿De Dicen, puedo acuerdo? apagar mi cámara. Es que Sí. cada que habla, como que se me corta, me sale su conexión es inestable. Ya, Nos apaguen nomás su cámara si tienen problemas apagó con su la internet. computadora, mi profe. No digas. Eh, Apaguen nomás su cámara si tienen problemas con el internet. Muy bien, ¿ya copiaron? Sí, bro. Chévere. Vamos a continuar ahí. Ahora, si tenemos este concepto, ¿no es cierto?, de lo que es un hábito, ¿qué sería un mal hábito? ¿Cuál sería su concepto? Señor Payo, puede ayudarnos. Usando este mismo concepto, defina lo que es un concepto, pero no solo de hábito en general, sino de mal hábito. de mal hábito. A ver, sería. No sé. Espera, él dice cómo sería, pues déjame pensar cómo sería el mal hábito. Vamos ahí, pongamos a funcionar nuestras cabecitas. A ver, sería, o sea que, ¿cómo le digo? Que ser una disposición estable de obrar de manera determinada, o Pero está hablando de un mal hábito, ¿cómo sería esa manera? sería mala, pues, profe. Ya, por ahí está, ¿no es cierto? Es sencillo, mira, si hablamos de un hábito, gracias, sí, señor Payo,
si hablamos de un mal hábito, sería el modo especial de proceder o de conducirse adquirido por la repetición de los mismos actos malos. Solo añadimos esa palabra ahí, o podemos decir que sería por la repetición de los mismos actos pecaminosos. Tú entras en un mal hábito, ¿no es cierto? Cuando empiezas a repetir ese mismo mal acto vez tras vez. Y muchas veces los jóvenes, y me incluyo, cualquier persona adulta inclusive, puede ser muy disciplinada en repetir los malos actos de tal manera que se hace un hábito, es algo que le sale natural a esa persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el otro día estaba en algún lugar X y alrededor había un montón de gente y una de las personas que estaba ahí, pero hablaba malas palabras entre palabras. Yo estaba estacionado ahí en mi carrito y estaba sentado ahí en mi carro y esta persona hablaba, estaba a 2 metros de mi carro y hablaba muchas malas palabras, pero, o sea, yo me sorprendí. Si quería contarle, quizás en 2 minutos dijo como unas 30 malas palabras. Y repetía eso. Y eso se notaba que era un mal hábito en esa persona. No le juzgo, pero yo creo que esa persona fue muy disciplinada en repetir malas palabras cada vez que podía, de tal manera que ahora las malas palabras se han convertido en un hábito en su vida, en algo normal, en algo que le fluye natural. Ahora, de la misma manera, ¿cómo sería el concepto de un buen hábito? Vamos ahí con el señor Brandon Pilapaña, que acaba de entrar. ¿Cuál sería el concepto de buen hábito entonces, Brandon? El modo especial de proceder o conducirse adquirido por la repetición de los mismos actos buenos. Buenos. Gracias, Brandon. O yo voy a añadir ahí los mismos actos de obediencia a Dios. Si tú quieres crear un buen hábito, en tu vida, también tienes que ser disciplinado para repetir y repetir y repetir actos que obedezcan a Dios. Y de esa manera se van a formar buenos hábitos en tu vida. Y para poder saber cómo obedezco a Dios, ahí tu conciencia tiene que ser informada por la palabra de Dios. Eso es importante, te va a ayudar. Ahora, nuevamente, como les dije al principio de este año, no voy a obligarles, pero sí quiero animarles a que busquen entender qué deben obedecer de la palabra de Dios y que repitan esos actos obedientes para que se formen buenos hábitos en su vida. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, una pregunta. Sí, pueden poner su like virtual si es que afirman a lo que yo les digo, a la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos malos hábitos? Gracias, Cristian. Gracias, Anderson, Steven y su compañero Yamatumbi. Los dos, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias por ser sinceros. Creo que todos tenemos malos hábitos, ¿no es cierto? Todos y cada uno de nosotros tenemos malos hábitos. Uno de mis malos hábitos, les comparto, mis estimados jóvenes, es que muchas veces postergo lo que tengo que hacer. Y a veces estoy en malas al final del plazo que tengo que presentar o hacer alguna cosa, y eso me pone en apuros muchas veces porque tiendo a postergar las cosas que tengo que realizar. Y por tanto, si todos luchamos con malos hábitos, todos necesitamos saber cómo dejar esos malos hábitos. Y ahí yo quiero sugerirles un pequeño principio que está en la Biblia: quitar y poner. ¿De acuerdo? Ese es el principio que está en la Biblia. Debemos quitar nuestros malos hábitos y reemplazarlos por buenos hábitos. Es la única manera de dejar nuestros malos hábitos. No solo se trata de decir aquí corto y se acabó. No, hay que quitar los malos hábitos y poner nuevos hábitos. Ahí se transforman, se cambian o se reemplazan, o puedes mejorar en el tema de tus hábitos. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de quitar y poner? La idea en este punto es que mientras repetimos acciones pecaminosas, lo más natural es que
dejemos de repetir acciones de obediencia a Dios. ¿Sí? Si más estoy pecando o haciendo cosas mal, sí, lo natural es que voy a dejar de hacer las cosas buenas o los actos de obediencia hacia Dios, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede a la inversa. Mientras más repitamos acciones de obediencia a Dios, ¿no es cierto? Menos vamos a repetir acciones pecaminosas. ¿Entienden? Así se reemplaza un hábito. Tú debes parar de hacer lo malo y empezar a obedecer a Dios. Eso es todo. Sí, eso es todo. Necesitas empezar a ponerle un alto a tus pecados, a tus hábitos pecaminosos y reemplazarlos por hábitos que obedezcan a nuestro Dios. ¿De acuerdo? Esa es la idea de quitar y de poner. Pero vamos a la Biblia un momento, ¿no es cierto? Y ahí se nos detallan algunas cosas en cuanto al quitar primero, ¿no es cierto? ¿Qué acciones debemos realizar para quitar? Y por medio puntito voy a pedirle, por favor, que me ayude buscando, un segundo, en su Biblia. Si tiene una Biblia virtual, bueno, ahorita sí vale, ¿ya? Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Nadie? ¿Cuál era, pastor? Disculpe. Colosenses 3, 5. Yo, Lisa y Daniela Aguirre. Dele, Daniela. Hacer morir. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Puedes repetir una vez más la frase del inicio? Solo el principio Sí. dice, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hasta ahí. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la petición aquí que Dios nos está diciendo? Que hagamos morir, dice, ¿no es cierto? Mata esos hábitos pecaminosos. Entre ellos, en la Biblia especifica algunos pecados muy en particular. Fornicación, dice ahí, es el acto de tener relaciones sexuales antes de casarse. Impurezas, cualquier cosa que sea lejos de lo que es puro, ¿no es cierto? La pornografía, los chistes obscenos, la lascivia, etcétera, etcétera. Pasiones desordenadas, malos deseos, incluso la avaricia. Hagan morir todas esas cosas. Dicho de otro modo, pueden anotar esto, chicos. Lo que se nos está pidiendo es que le paremos el carro a nuestro pecado. Pues. Si tú te das cuenta, de acuerdo a lo que ahorita la Biblia te está informando que eso es un pecado, que está mal. Y ahora tu conciencia tiene esa información y puede discernir y puede decidir que eso es malo y necesitas pararle el carro a tu pecado. Sea cual sea el pecado que estás cometiendo, sea lo que sea que tú tienes como mal hábito, necesitas ponerle un alto. Por ahí empieza. Muy bien, estoy siendo muy irresponsable con mis tareas. Voy a parar y dejar de ser responsable. Dejar de ser irresponsable, perdón. ¿No es cierto? O estoy faltándole mucho el respeto a mis padres, estoy levantándoles la voz, estoy peleando con ellos, no estoy obedeciendo. Muy bien, voy a parar. Todavía no hemos cambiado por un hábito, pero lo primero es que pares. Para el carro a tu pecado. Párate el carro a ti mismo. Y eso me toca hacer a mí también. No soy un ser perfecto. Lucho con mi pecado y yo necesito pararme el carro. Porque si dejo rienda suelta a lo que está mal, a lo que no le agrada a Dios, a lo que es desobedecer a Dios, al pecado que hay en mí, chute, ¿en dónde voy a terminar? Necesito ponerle un stop, un alto. Eso es lo primero. Eso significa hagan morir. Ya necesitamos sacar una pistola y plum, plum a esos pecados. Muerte, muerte, paren el carro. Ya no más. Necesitas parar. Ahora, por medio puntito, el versículo 8.
Yo, Heidi en Chapán. Dale, Heidi. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo ahora en este versículo? Dice aquí, abandonen. Mi versión dice, dejen. Dejen también todas estas cosas, ira, enojo. ¿No se enojan ustedes? ¿Sabes que la Biblia dice que cuando tú actúas enojado estás pecando? Quizás tú le gritas a tus padres y dices, no quiero hacer esto, mándale a mi hermana que ella lave los platos, o a mi hermano, lo que sea. Y tú actúas enojado, la Biblia dice que eso es un pecado, ¿no es cierto? Una vez que tú dejas tu pecado, ¿no es cierto? Déjame decirte una cosa, sí o sí va a intentar volver para tomarte como su prisionero. Es por eso que necesitas dejarle en visto a tu pecado, ¿no es cierto? Cuando no quieres hablar con alguien por WhatsApp, ¿qué haces? Le dejas en visto. Frescaso. Y no le paras bola, ¿no es cierto? Diga lo que diga, le dejo en visto. Lo mismo. Tú necesitas renunciar a tu pecado y dejarle en visto. Si quieres volver, está bien, yo ya paré. Voy a dejarte en visto. Ya no quiero volver a ti. Ya no quiero volver a cometer esos pecados. Esa es la lucha diaria que tú y yo tenemos. Yo también lucho con eso. Por dejar mis malos hábitos, mis hábitos pecaminosos, y ellos siempre están queriendo volver. Y tengo que luchar todos los días para dejarles en visto. No voy a volver a esos pecados. ¿De acuerdo? No voy a volver a esos pecados. El versículo 9, por medio punto. Sí, hay que copiar eso, profe. Sí, por favor, copia esos principios. Pastor. No Anderson, mitas a dale. uno o a otros. Yo dije, profe. Dele, señor Payo, dele. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya, Como él verás. dijo. La exhortación o a donde apunta este siguiente versículo es que nos despojemos del viejo hombre. No mientan los unos a los otros. Hay otro pecado que está ahí confrontando. La mentira es un pecado, ¿sabías? No, es que es una mentirita blanca. No, la Biblia dice que es un pecado. Ya tu conciencia debe entender eso. Y ahora puedes discernir, si miento, digo la verdad, aunque te cueste un buen castigo. Un segundo, déjenme. Ya, muy bien. Es importante que tú no mientas, porque eso es un pecado. Pero aquí, a donde se enfoca este versículo, es a despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre, es decir, es nuestra naturaleza pecaminosa que nos insiste a hacer lo malo. ¿De acuerdo? Y entonces el siguiente punto es que debemos desechar nuestro pecado, ¿no es cierto? Cada vez tú te vas a dar cuenta que hay un pecado. Le paras el carro primero. Ese pecado va a intentar volver a ti. Tú tienes que dejarle en visto. Pero lo que quiero decirte también es que siempre va a haber un pecado que desechar. Es decir, este proceso es un proceso que dura toda la vida. No es que lleguemos a ser perfectos en esta vida. Siempre tenemos que estar desechando de nuestras vidas el pecado, los malos hábitos, porque siempre están intentando arraigarse en nuestra vida. ¿De acuerdo, mis estimados jóvenes? Desechen el pecado. Es como la ropa sucia. No sé cuándo ustedes han llegado de alguna minga o han ido a trabajar con sus padres o han estado en alguna construcción ayudando o han trabajado como peones, lo que sea. Yo he trabajado de esa manera. Estoy en una minga, estuve hace poco en una minga masillando unas paredes de madera y llegué pero totalmente sucio. ¿Qué es mi instinto natural? Es quitarme toda esa ropa sucia y tirarla al tacho de la ropa sucia. Es desechar esa ropa, porque no quiero estar con esa ropa sucia. Esa es la idea. Que tú tengas una actitud siempre de tratar de retirar el pecado de tu vida. Por tanto, retirar los malos hábitos en tu vida. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores, pueden hacerla? ¿Están despiertos? ¿O ya se fueron? Sí, pastor.
¿Está claro? Sí, lo escucho. Y profe, sí estoy. Estamos escuchando. Chévere, mijos. Vamos ahí entonces. Les decía que el principio es quitar. Para quitar tienes que hacer esto, pararle el carro a tu pecado, dejar en visto tu pecado y seguir siempre desechando los pecados que vayan apareciendo en tu vida. Así quitas. Pero ahora el punto es cómo pones, ¿no es cierto? Porque el punto es quitar y poner, ¿no es cierto? Ahora, vamos a las acciones para poner buenos hábitos en tu vida. Y lo primero, por medio puntito, el versículo 10, por favor. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el reconocimiento pleno. El conocimiento pleno. Muy bien, teníamos que llegar al tercero de bachillerato para que el señor Payo al fin logre 2 medios puntitos en la clase. Felicitaciones, mi estimado joven. Pero siempre me ganaban, Muy bien, ahora ya tienes 2 medios puntitos, ya no juegas, señor Payo, ¿no es cierto? Ahora, el punto aquí para poner, dice que este versículo nos dice que debemos revestirnos del nuevo que en el contexto estaba hablando del viejo hombre, debemos desecharlos. Desechar el viejo hombre y revestirnos, ponernos el nuevo hombre, ¿sí? Es como esa acción de quitarnos la ropa sucia y no te vas a quedar desnudo, pues. Quizás te vas a bañar, ¿no es cierto? Pero te vas a volver a vestir. Ese es el punto aquí. Quitas los hábitos pecaminosos y los reemplazas por nuevos hábitos. Y para lograr eso, mi estimado joven, lo primero es que necesitas ser un nuevo ser. Necesitas ser un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven, una nueva joven. Eso es ser nuevo hombre. Aquí dice, y revestíos del nuevo hombre, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es que yo me imagino se están haciendo es cómo puedo llegar a ser un nuevo ser. La Biblia dice esto. Por favor, ayúdame leyendo. Señor Leo, ayúdame leyendo este versículo, por favor. Disfruta de un nuevo ser. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que él no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Muy bien. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a un hombre llamado Nicodemo, y creo que lo hemos visto con ustedes, es que si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder tener una vida que practique hábitos que nazcan de un corazón bueno, hábitos que le glorifiquen al Señor. Ese es una condicionante ahí. No vas a poder vivir una vida buena, literalmente buena, si es que no naces de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Pues la Biblia es muy clara. Solamente es a través de Cristo, mi estimado joven. Solamente es a través de Cristo. Lo que tratamos de decirte aquí en este punto es que para que tu vida empiece a incluir buenos hábitos cada vez mejores, tú necesitas ser un nuevo hombre y para ser un nuevo hombre necesitas creer en Cristo. Necesitas creer en Cristo. ¿De acuerdo? Por eso el versículo allá en Colosenses dice que es revestido del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, es decir, de Dios, y ese se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De acuerdo? Lo siguiente aquí, tú necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios, ¿sí? Si naces de nuevo, si conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él va a poner un nuevo hombre en ti. Ese nuevo hombre no va a estar inclinado a hacer lo que es malo, sino va a estar inclinado a obedecer a Dios. Por tanto, te va a ayudar a construir buenos hábitos en tu vida. Pero para que ese nuevo hombre crezca y sea cada vez mejor, tú puedas ser una mejor persona, tú necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Por eso aquí, reitero, el versículo dice, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que dice la Biblia, mi estimado joven. Tú y yo necesitamos, para quitar hábitos malos, parar el carro, ¿no es cierto? Parar, arrepentirnos de nuestros pecados, pero para poner nuestros hábitos nuevos necesitamos ser un nuevo hombre. Y eso se logra cuando tú llegas a Cristo.
Y para que eso siga en ascenso, tú necesitas seguir alimentándote de la palabra de Dios. ¿De acuerdo, mis estimados jóvenes? Hasta aquí vamos a quedar por el día de hoy. Solo con un último consejo. Un buen o mal hábito se construye con tu constancia. ¿De acuerdo? Se construye con tu constancia. Tienes que ser constante. Y yo te sugiero que seas constante en abrir la palabra de Dios para que tu conciencia se informe y así puedas hacer cosas buenas. ¿De acuerdo? Cosas buenas.